Buen día, camaradas. Hoy voy a comenzar la lectura de un libro, una biografía, Stalin el Grande. El autor, un español, Anselmo Santos. Bueno, comenzamos. Es una biografía excelente, la mejor que tuve oportunidad de leer sobre Stalin. Arrancamos. Igual que el franquismo no fue el período monocromo que algunos historiadores han pintado, tampoco el estalinismo fue una etapa negra por completo, ni Stalin simplemente un criminal. Días después del fallecimiento del zar rojo, Anselmo Santos descubrió, por puro azar, el extenso artículo de Isaiah Berlin, Generalísimo Stalin and the Art of Government. El estupor que le produjo ese hallazgo despertó su interés, un hobby apasionante, por el dictador bolchevique. Ahora, tras décadas de investigación, publica en este libro una parte sustancial de la ingente documentación acumulada in memoriam de Stalin en el 60º aniversario de su muerte, 5 de marzo de 1953. Aborda la figura del personaje con una mirada limpia y nueva, esforzándose por conocer y entender a Stalin. No niega que fue uno de los grandes asesinos de la historia, pero reconoce sus extraordinarias virtudes como gobernante y le califica de rey filósofo, de déspota ilustrado y creador. Si sorprendente es descubrir hoy aspectos novedosos del líder soviético, quizás sea el talento que pone de manifiesto el autor para sacar el máximo partido a diversos registros, las memorias, las citas, la dramatización, los diálogos, incluso las anécdotas, lo que convierte esta obra sobre Stalin en una lectura apasionante. Un breve comentario. Realmente los invito a que lleguen al final. Es una biografía, como dice acá en la introducción, apasionante. Tomemos en cuenta que Anselmo Santos es un enemigo de los comunistas, con lo cual tenemos que tomar en cuenta que hasta un enemigo nuestro habla bien muchas veces en este texto de Stalin, porque simplemente se dedica a reconocer la realidad, a pesar de que en otras ocasiones lo trata de déspota, asesino y cosas que, bueno, que solamente son fruto de su enemistad, ¿no? Anselmo Santos, Salamanca, 1930, oficial de artillería, dejó el ejército por el mundo y se licenció en Ciencias Políticas con una tesis sobre la Revolución Portuguesa en 1974. Además de publicar artículos diversos en El País, ha participado como ponente en varios foros sobre la transición rusa celebrados en Moscú, Madrid y otras ciudades. Sobre el mismo tema, ha publicado una larga serie de artículos en 5 días. Buen conocedor de Rusia y su cultura, resumió su visión del alma rusa en el libro En Rusia todo es posible, 2003. Bueno, edición 2012, ¿no? Acá en Argentina. Pocos años, ¿no? Tan solo 8 años. La cultura estaliniana pone de manifiesto el mito del demiurgo, del transformador de los mundos social y cósmico. Es una visualización del sueño colectivo de un mundo y un hombre nuevos, de que la historia sagrada está ocurriendo aquí entre nosotros, de que los dioses y demiurgos, Stalin y su guardia estalinista de hierro, están haciendo incesantemente en el presente y lo cotidiano sus milagros que transforman el mundo. Boris Groys, Obra de arte total, Stalin. A cuantos sienten fascinación por el poder. Va dedicada. Índice. El azar y la empatía en la gestación de este libro. Página 15, glosario 25. Introducción, Stalin y su obra, El mago del poder. Primera parte, Stalin y los literatos, el amor a los libros, los escritores leales, los desencantados nocivos, los genios consentidos, los herejes inmolados. Segunda parte, Stalin y las artes, la arquitectura stalinista, el melómano, la pintura, el cine, el teatro y el ballet. Tercera parte, la pasión por la guerra, las lecturas históricas de Stalin, la defensa de la revolución y de la patria,
la fabulosa Osoaviajim, los Vengadores del Pueblo, la creación del Gran Arsenal, las órdenes del día de Stalin, la conducción de la guerra. Cuarta parte, el trato con los generales, los centuriones de Stalin, los marinos, los generales del aire. Quinta parte, el arte del espionaje, Stalin como sabueso, el Smersh, la excelencia en el contraespionaje, Harold Philby, Pavel Sudoplatov, Leopold Trepper, el robo de la bomba a los americanos, espionaje y propaganda, el hechizo de los ilustrados. Sexta parte, otras luces y sombras del reinado, la educación del pueblo, la alianza con la iglesia, las jugadas en política exterior, el declive de Stalin, sus errores en la posguerra, fábulas sobre Stalin, Stalin visto por propios y extraños. Epílogo. Diálogo sobre el poder entre Stalin y Gorbachev. El azar y la empatía en la gestación de este libro. Esta obra es fruto del estupor, la pasión por el personaje, el apoyo de muchos y la buena fortuna. En enero de 1953, tras recibir el despacho de teniente, me incorporé a mi primer destino, un regimiento en las afueras de Madrid. Tomemos en cuenta, primero, el señor es un guardia blanco, es decir, miembro del ejército del general Franco, ¿no? Para ubicarnos. 2 meses más tarde, el 6 de marzo, la radio anunciaba de súbito la muerte de Stalin. Sensacional noticia que fue objeto durante semanas de entrevistas, crónicas, comentarios en los que abundaban los epítetos usuales al déspota desaparecido: patán, sádico, demente, salvaje, sanguinario. Días después, el coronel, un jefe admirable, culto, abierto, dialogante, me llamó a su despacho y me dio la dirección de una oficina para que recogiera un sobre con documentos importantes. Por estar al cargo del material de transporte, yo disponía de una moto con sidecar y hacía de mensajero en ocasiones. La oficina se hallaba en la calle de Alcalá, frente al Retiro. Esperé varios minutos en una sala de reuniones con vitrinas llenas de libros adosados a las paredes. En una de ellas se encontraban decenas de números de la revista Foreign Affairs. Abrí la vitrina y cogí el último con intención de mirar el índice. Quedé boquiabierto. En la portada aparecía un título asombroso: Generalissimo Stalin and the Art of Government, by Udis. Tomé nota a toda prisa, recibí los documentos y, sin poder ocultar mi estupor, conté al coronel lo sucedido. Me contestó mirándome fijamente a los ojos, pensativo: no digo una palabra, fue un hijo de perra, pero era un genio. Así nació mi interés por Stalin, un joven apasionante que no decae pese al largo tiempo transcurrido. La primera pieza de mi colección fue la voluminosa historia de la Rusia soviética del argentino Alberto Falcionelli, un trabajo de investigación extraordinario en el que se analiza ampliamente la figura de Stalin. La siguieron 3 que hicieron una revolución, de Bernard Wolff, otra obra excelente, y varias biografías menores. A partir de los años 60, ya en la vida civil, viajaba con frecuencia al extranjero y en las librerías del Viejo encontraba revistas y libros desconocidos en España. A duras penas conseguí leer todo lo que compraba y tomaba cientos de notas sin objeto definido. ¿Una tesis? Además de no tener tiempo, las fuentes disponibles eran muy pobres. Todo cambió a fines de 1989. Asistí a un seminario de sociología en Moscú que se inauguró 3 días después de la caída del muro de Berlín, y allí conocí a Iván Kadulin, un muchacho que acababa de empezar la carrera de periodismo. Asistía al seminario como reportero en prácticas, tenía que hacer una crónica del evento. Vamos a tomar un mate. Nos hicimos amigos y me invitó a su casa. Su padre, Vladimir, antiguo corresponsal de Pravda en el extranjero, funcionario del Comité Central, se entusiasmó tanto al conocer mi afición a Stalin que me hizo un fantástico regalo. Con ayuda de su hijo, separó un pesado aparador de la pared y sacó una acuarela allí escondida, envuelta en papeles llenos de polvo. Stalin, de perfil, con uniforme de mariscal y la pipa en la mano, enmarcado en ramas de laurel. Vladimir la había recibido en la escuela como premio por un poema laudatorio el día en que el líder cumplió 70 años, 21 de diciembre de 1949. Así figura en el cuadro. Volví a Moscú en mayo, invitado por los Kadulin, mis primeros ángeles custodios, y Vladimir me introdujo en su mundo, donde aún quedaban viejos estalinistas que me regalaban de todo: fotografías, cuadros, bustos de su ídolo, vinilos con sus discursos.
Llegué a Georgia, la patria de Stalin, por otro golpe de suerte. Entre las personas que me presentó Kadulin estaba Geborg Egiazarian, catedrático de economía de la Lomonosov, la Universidad Estatal de Moscú, que acababa de fundar el Instituto para el Desarrollo de las Pequeñas y Medianas Empresas. Me pidió que lo ayudase a organizar seminarios para directivos rusos en Madrid, Barcelona o Lisboa y acepté encantado. En uno de los seminarios patrocinado por Banesto y destinado a banqueros y hombres de negocio participó un gigante siberiano, Víctor Bossert, de ascendencia alemana. Víctor vivía en Moscú, pero nació en Omsk, a medio camino entre Moscú e Irkutsk, en la ruta de Miguel Strogoff, el correo del zar, donde ha pasado la mayor parte de su vida, y es un enamorado de su tierra. Tiene un carácter dominante, se ve a la legua que está acostumbrado a mandar, pero es un tipo estupendo. Hicimos buenas migas, y un buen día me sorprendió con una orden que no admitía discusión. Su madre cumpliría 70 años poco después, y él, su mujer y yo iríamos a Omsk a celebrarlo. Víctor me presentó a sus amigos, uno de ellos resultó ser un georgiano, Levan Turmanidze, director del Intourist, quien, como no, mi interés por Stalin fue siempre un señor irresistible, me invitó a ir en agosto a Batumi, el gran puerto del Mar Negro, su ciudad natal, donde él y su familia suelen pasar las vacaciones. Acepté sin dudarlo, naturalmente. El clan de los Turmanidze, el más poderoso de la República Autónoma de Abjasia, está encabezado por Murad, hermano mayor de Levan y prefecto de la región en la época soviética. Los Turmanidze me abrieron todas las puertas, por poner un solo ejemplo. Me presentaron a Guram Kodjizde, un capataz del puerto con cierto parecido a Stalin, que tenía en su casa, por increíble que parezca, la mayor colección privada del mundo de recuerdos del Boss. Una aclaración, Boss es una voz rusa que significa maestro y jefe del proletariado. Fueron dos grandes líderes soviéticos los cuales recibieron ese nombre, Lenin y Stalin. Boss significa entonces jefe y maestro del proletariado. Acá está utilizado exclusivamente para Stalin, ¿no? Como sinónimo de Stalin. En sucesivos viajes a Georgia, he conocido a tanta gente, entre otros miembros de la inteligencia, al profesor Grisha Oniani, presidente de la asociación Stalin, cuya ayuda no tiene precio. Me queda un resquemor. Quise conocer a Galia, la nieta de Stalin, que vive en Tiflis, y mi acompañante, no Oniani, por supuesto, con el hiriente menosprecio de los nuevos potentados a los perdedores, me contestó: no es nadie. La respuesta al menos me confirmó que el déspota no hizo fortuna. A mediados de 1993, Yuri Petrov, sucesor de Yeltsin como secretario del partido en Ekaterimburgo, ex embajador en Cuba y a la sazón presidente del Comité del Estado para las Inversiones, invitó a cenar a varios amigos. Me tocó al lado un cincuentón con buena facha, llano y cordial, que me dio su tarjeta: Víctor Komplektov, Ambassador at Large, enviado extraordinario, pero me dijo que estaba en espera de destino. Meses después, la prensa anunciaba su nombramiento como embajador en España. Le escribí recordándole nuestro encuentro y me llamó enseguida. Sigue siendo un gran amigo. Años más tarde, me presentó en Fitur a un compañero de carrera, Evgeny Lukianchikov, que había dejado la diplomacia por el turismo. Es presidente fundador del Irkutsk Baikal Travel, compañía heredera, gracias a la privatización de muchas de las propiedades de Intourist en la región, entre ellas un hotel a orillas del Angara. Cenamos juntos un par de veces y Eugenio me comentó que estaba organizando un viaje promocional a Mongolia para aquel verano. Vamos a tomar otro mate. Había sido cónsul en Ulan Bator. Me invitó a unirme al grupo. Una docena de antiguos cosmonautas, varios periodistas y algunos amigos. En Moscú, lugar de concentración, conocí a Alfonso Garreta, un aragonés trotamundos que se había enterado casualmente del viaje y había logrado que le inscribieran. Llegamos a Mongolia y pasamos 2 días en un precioso camping de yurtas. Cuando Alfonso y yo entramos en la tienda que nos había sido asignada, encontramos en ella, colocando sus cosas, a otro miembro de la expedición de quien solo sabíamos que hablaba francés e inglés. Por eso, Lukianchikov le había puesto con nosotros. Félix Chuev, dijo al darnos la mano. ¿Félix Chuev? No podía creerlo. ¿El poeta estalinista a quien Molotov quería como a su hijo? ¿El autor de Conversaciones con Molotov y de Tag Govoril Kaganovich, no traducida, en el que recoge sus charlas con otro de los fieles de Stalin?
Ya no se trataba de suerte, sino de un verdadero milagro. Chuev, máximo dirigente de la Asociación Stalin de Rusia, me dedicó allí mismo uno de sus libros de poemas y se convirtió en mi padrino. ¿Cuánta gente me presentó a Moscú? ¿Cuánto tiempo perdió por ayudarme? Mi deuda con él es impagable. El relato de mi primer hallazgo y de algunos encuentros providenciales prueba cuánto debe este libro al azar y a la buena fortuna, y a la vez sirve de homenaje a quienes espontáneamente, nada más conocerme, me brindaron su ayuda. Ellos y sus amistades iniciaron en los años 90 la larga serie de mis relaciones en la antigua Unión Soviética, debidas sobre todo al habitual efecto en cadena, el efecto dominó, de los contactos personales. Es tanta la documentación acumulada gracias a todos ellos, que me he visto obligado a seleccionar y recortar para no caer en el exceso. He suprimido, por ejemplo, el habitual apéndice bibliográfico, una veintena de páginas superfluas, puesto que no afectan al contenido del texto y pueden bajarse de internet. Emprendí esa dolorosa criba con clara conciencia de lo que no quería en modo alguno, ver de enmendar las biografías existentes que contienen errores de bulto. Decidí centrarme en la fascinante personalidad del implacable zar rojo, y especialmente en tres de sus rasgos distintivos: la naturaleza polivalente y transformista, el ansia de conocimientos y el genio político. La primera se revela en sus innatas dotes de actor: la calculada modestia para adormecer a sus rivales, la astucia para utilizar en provecho propio las querellas entre ellos, la imagen plácida de paternal, de guardián sereno y justiciero durante el Gran Terror, el trato franco, sin artificios, no exento de humor, a veces siniestro, con sus colaboradores, el encanto desplegado en los encuentros con extranjeros, la curiosidad intelectual, el afán por aprender, la pasión por los libros, el vivo interés por las artes y la ciencia le acompañaron hasta el final de sus días. En cuanto a su talento político, queda patente en los impresionantes logros de Stalin como estadista, materia más que suficiente para acreditar su grandeza. ¿Prevalece esta sobre su crueldad? El lector juzgará, y puede que haga suya la expresiva sentencia de mi coronel. Fue un hijo de perra, pero era un genio. Además de Vladimir e Iván Kadulin, Víctor Bosser, los Turmanisde, Grisha Oniani, Víctor Komplektov, Félix Chuev y otras personas merecen mi reconocimiento. En primer lugar, Antonio María Ávila, crítico erudito y documentado, quien además de aportar ideas excelentes se desvive por los amigos y ha resultado ser mi más eficaz agente literario. Gracias a su infinito tesón, tengo el privilegio de aparecer en un catálogo de tanto prestigio. Y como no, estoy obligado a Daniel Fernández, presidente de Edasa, por la determinación con que asumió el compromiso de publicar esta obra pese a su título contracorriente. En cuanto a sus colaboradores, quiero agradecer a Jean-Mathieu Gosselin su visto bueno al manuscrito sin hacer reparo alguno, a Esther López y Joseph Mengal su paciencia y simpatía, a este y Ana Portabella la creación del libro. Ana Riazanceva, Elena García, Antonio Herranz, rusos españoles por su parentesco con niños de la guerra, y el gran hispanófilo Alexander Kazachkov me han apoyado largamente contrastando datos y rebuscando los archivos en las librerías de viejo, en las casas de sus mayores. El coronel Eugeni Trishin me proporcionó valiosos documentos, entre ellos las memorias apenas conocidas de algunos personajes. Igor Odintsov se valió de sus contactos para conseguir varias fotografías excelentes. Bárbara Ghimelli, Tinatín Turiste, me presentaron al profesor Oniani, líder cultural de los stalinistas georgianos. Víctor Makayov, desde Moscú, y Víctor Voloshin en Yakutia, prepararon el programa de primer viaje a esa república. Gracias a ellos conocí el espectacular desarrollo iniciado por Stalin en toda Siberia, de un territorio infinito tribal hasta los años 20, que hoy cuenta, entre otras instalaciones científicas, con uno de los centros de investigación del permafrost, congelación perpetua, más avanzados del mundo. Alexander Mejeda, antiguo político militar, y su mujer Lyudmila, residentes en Sirianka, junto al Círculo Polar, utilizaron su helicóptero para enseñarme el tétrico Gulag desmantelado hace unos años. Me dejó una huella imborrable la visión de los campos en ruinas a lo largo del río Colima. Si el Gulag acongoja, cuando viene a la memoria es desolador visto de cerca. Manuel Pérez Reigadas, que ha trabajado 32 años en Yakutia como minero y leñador, es una fuente inagotable de noticias sobre la educación, la sanidad, las condiciones de vida en el extremo norte siberiano. Ascensión Elvira localizó el artículo de Foreign Affairs, origen de mi interés por Stalin, y Elena García, ajena a la rusa del mismo nombre,
me desveló quién fue su autor. ¿Quién no sabrá de Isaiah Berlin si en su tesis doctoral lo desmenuza? El profesor mexicano José Luis González, a quien conocí casualmente en Moscú, se brindó a ayudarme y me condujo en la antigua biblioteca Lenin, la Leninska, hoy Biblioteca Estatal de Rusia, hasta el Torreón Stalin, así lo llama, una auténtica mina en lo más alto del enorme edificio. Los viejos stalinistas encontrados en mi largo peregrinaje por Rusia me regalaron numerosos recortes de lo publicado en la prensa sobre Stalin desde la perestroika, y mi nuera, Anastasia Kolosova, los ha expurgado y ha traducido el resto. Dolores Tomás, coleccionista apasionada de arte soviético, ha revisado el texto dedicado a la pintura y lo mismo ha hecho con el capítulo El melómano, Luis Uñén, uno de nuestros grandes musicólogos. Daría Bobkova, Elena Guitián, Alberto Piris y Mauricio Santos han leído los borradores del libro y han sugerido cambios, incluso en el enfoque de algunos temas. Daria, paciente e inigualable consejera, ha contrastado además la fecha, los nombres y otros datos de texto y la transcripción al español de los términos rusos. Alberto, revisor concienzudo por su doble condición de escritor y militar, ha descubierto nuevas fuentes y se ha molestado en identificar a los personajes históricos calificados de grandes. Elena me ha sorprendido por sus conocimientos lingüísticos y su afán de perfección. Mauricio, creador de tantos libros, ha dedicado mucho tiempo a barajar los diversos capítulos hasta ordenarlos tal y como figuran en el índice. También estoy en deuda con Manuel Rodríguez Rivero, lector infatigable por devoción y obligación, que vive prácticamente en su sillón de orejas, cercado por pilas de libros, y ha encontrado hueco para leer y releer retazo a retazo el original completo. Manuel Blanco Chivite, editor de las obras escogidas de Stalin, me facilitó todas las entrevistas del dictador con periodistas y escritores extranjeros. José Medina y mi hijo Pablo han pasado muchas horas explorando en internet y han encontrado links inesperados de sumo interés. Mi hijo Jorge y su mujer, Maite de Pablos, han pasado a sus PC los originales y han mostrado lo mismo que Mercedes Collada y Raquel Cañadas, una paciencia infinita de corregir y recomponer los textos hasta llegar a la versión definitiva. ¿Qué puedo decir de Pilar Bonet? Es una periodista ejemplar por su inquietud, su trabajo sin tregua, su coraje personal en tantas ocasiones. Tras más de 20 años como corresponsal del país, conoce como nadie la extinta Unión Soviética y tiene en ella excelentes relaciones que ha compartido conmigo cuando lo he necesitado. Me ha presentado a empresarios, políticos, periodistas, me ha sugerido viajes, me ha recomendado nuevos libros. Por último, rindo homenaje a mi compañero desde los tiempos de cadete, el general José Luis Tamayo, hombre de amplia cultura, historiador, traductor, publicista, que revisó los capítulos dedicados al espionaje y a la pasión de Stalin por la guerra y me envió infinidad de notas, correcciones, sugerencias, días antes de morir inesperadamente a causa de una rara dolencia incurable. Bueno, acá terminamos la introducción.